Hace poco volví a ver el documental Regreso a Ítaca. Bueno, por aquello de fomentar el deseo de regresar a Dios, de volver a Dios, de convertirnos a Dios. Y es muy fácil, te metes en YouTube, por ejemplo, y pones ahí documental Regreso a Ítaca. Y te aseguro que en 30 minutos pues terminas de ver el documental, capaz te identificas con alguna de las historias y te digo que a mí me ha ayudado muchísimo. Pues el título de ese documental evidentemente hace referencia a Ítaca, la patria de Odiseo. Y narra ese momento, la odisea del regreso de nuestro héroe a Ítaca, a su patria. Porque habían pasado 20 años desde que salió para luchar en la guerra de Troya, y de esos 20 años, 10 los pasó intentando regresar a su hogar. O sea, ya te imaginarás las ansias que tenía de volver. Pues, como decimos, tres doritos después, es decir, en el Cántico 17, nos encontramos con uno de los momentos más entrañables de la historia, porque Odiseo finalmente regresa a su palacio, pero no como un rey victorioso, sino como un mendigo, está disfrazado de mendigo. Y esto, bueno, por un plan de Atenea, que no viene ahora al caso, pero el hecho es que ninguno de sus súbditos era capaz de reconocerlo. Pero al pasar, un perro que estaba ahí echado, alzó la cabeza y las orejas. Era Argos, el perro del propio Odiseo. Y estaba allí tendido Argos, todo lleno de garrapatas, y al advertir que Odiseo se aproximaba, lo reconoció. Comenzó a mover la cola y dejó caer ambas orejas. Pero recuerda que Argos tiene más de 20 años esperando el regreso de su amo, es decir, que eso en edad de perro es como el equivalente a más de 150 años en edad humana. Y por eso, apenas se dio cuenta, pues falleció. No pudo salir al encuentro de su amo. Y por supuesto, Odiseo, que lo vio, soltó una lágrima. Pues resulta que Odiseo, que lo dio todo en la guerra, ahora mismo está sufriendo aquello del y los suyos no lo reconocieron, que recuerda que está también en el prólogo de San Juan. Es más, no solo no lo reconocieron, sino que se burlaron de él, lo despreciaron. Y todo esto porque tenía la apariencia de un mendigo. Y te puede pasar que cuando lees esa historia, pues te indignas por la injusticia, pero ya sabes que al final se va a hacer justicia. Odiseo regresará a su trono y hará justicia en su tierra. Es lo que recoge San Mateo en su Evangelio. Cuando venga el Hijo del Hombre, en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Señor, ayúdanos a escuchar estas palabras como si fuesen la primera vez, porque así nos asombraríamos más ante la posibilidad real de llegar al cielo y allí darnos cuenta de que por tu misericordia tuvimos muchas oportunidades de hacer el bien, y también la posibilidad de comprobar allí en primera persona, con una inmensa alegría, eso de que tú eres el mejor pagador que existe. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Y entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, forastero, desnudo o en la cárcel? Y el rey les dirá, en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Ojalá fuésemos un poco más como Argos, el perro de Odiseo, que estuvo esperando fielmente el reencuentro con su amado rey. Y por eso fue uno de los poquísimos que lo reconocieron, oculto bajo esas apariencias de mendigo. La penitencia y la caridad pues nos ayudarán a quitar lo que sobra, lo que nos impide verte, Señor, verte en la cruz a nuestro lado y también en nuestros hermanos. Señor, que en estos actos de caridad hacia el prójimo te podamos reconocer a ti. En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y si revisas la historia de los santos, de los grandes santos de la Iglesia, pues te darás cuenta de que siempre han luchado para mantener esa visión limpia que les permitió dedicarse a los demás, por amor a Dios. En los mendigos, en los enfermos, en los pobres, allí pudieron verte, Señor.
Y por eso, pues, cuando llegaron al cielo, se encontraron con la gratísima sorpresa de que se encontraron con alguien conocido. Se encontraron contigo y pudieron ver en primera persona, comprobar en primera persona qué significa el saber que Dios es el mejor pagador. Pues qué sorpresa llegar al cielo y escucharte decir, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Pues qué envidia le tenemos a estos santos. Pues para verte decir esto en el cielo, Señor, tenemos que esforzarnos por verte también aquí en la tierra. Y a veces ni siquiera es necesario ir tan lejos, porque, Señor, me puedo preguntar, ¿cómo me esfuerzo para verte en los que tengo más cerca de mí? En los que me resultan más cargantes o incómodos, en los que no pueden agradecerme los favores que les hago, en los que me dan solo motivos para negarles mi ayuda. Y es verdad que algunos de estos son efectivamente mendigos, pobres, hambrientos, encarcelados. Los tenemos a nuestro alcance y los podemos ayudar con nuestra generosidad. Pero también pueden ser personas de mi familia, de mi trabajo, de mi colegio, de mi universidad, que son personas a las que también puedo ayudar. Y a veces, no tanto porque crea o no que se lo merecen, sino porque en ellas puedo descubrirte, Señor, tras esas apariencias. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a ser generosos con Dios y podamos reconocer más fácilmente a Jesús, como Argos, el perro vigilante, pudo reconocer inmediatamente a su amo.